Hoy en el frasco. Volodymyr Zelensky y el espíritu de Ucrania son la persona del año 2022 para la revista Time. Ha sido durante la guerra cuando se ha erigido como líder indiscutible, un icono de la resistencia y unidad nacional. El hombre que figuraba como héroe al inicio de la guerra y que ahora arriesga su gobierno. Donald Trump arremetió este día contra Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Lo calificó como dictador. Luego de eso, Zelensky fue a rogar a la Casa Blanca, pero no le fue muy bien. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este viernes a la Casa Blanca para su primer encuentro cara a cara con Donald Trump desde que el presidente estadounidense asumió funciones el mes pasado. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. Trump pisoteó a Zelensky en vivo y en directo. No tengo dudas que esto obviamente fue planeado por Trump. Le notaron la cara, ¿no? A uno y a otro. Estaba bastante rojo Donald Trump. Y el otro, Zelensky, estaba muy ofuscado. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Sabemos que no le cae nada bien el comediante Zelensky a Donald Trump. Literalmente lo presionó frente a las cámaras y le dijo de todo. Pero hubo más. Hubo más. Tanto es así que no hubo conferencia de prensa. ¿Ven eso? ¿Saben lo que le dijo Trump? Te vas de mi casa. Te vas ya. Hablaremos de esto y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, un programa con la mesa en las cartas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Frasco, medio sin cura, este recipiente donde confluyen las noticias de la semana, las redes sociales y aquellas frases del pasado que tanta vigencia suelen tener en la actualidad del mundo. Estas palabras se le atribuyen al fallecido Henry Kissinger. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses. Básicamente lo que Kissinger blanqueó allí es que serás aliado siempre y cuando al tío Sam le sirvas, y si no, a la basura. Analicemos esto con algunos casos concretos. ¿Recuerdan a un tal Manuel Noriega? En plena Guerra Fría, Noriega se convirtió en una clave activa de la CIA. Era el hombre perfecto para Estados Unidos, inteligente, despiadado y con acceso al poder en un Panamá estratégicamente ubicado. Trabajaba para la CIA, fue un agente de la CIA, fue un agente condecorado por la DEA. A cambio de su lealtad, el tío Sam permitía que fluyeran los negocios de Noriega con el narcotráfico, mientras había represión en las calles y desapariciones. Esto evidentemente no le importaba a Estados Unidos. El tema fue cuando Noriega quiso abarcar más de lo que sus jefes le permitían. El 20 de diciembre de 1989 se lanzó la Operación Causa Justa. En cuestión de horas, Panamá estaba en ruinas. Mientras los ciudadanos huían, Noriega buscaba refugio desesperadamente. Obviamente que no es el único amigui de la Casa Blanca que con el tiempo pasó a ser convenientemente señalado como enemigui. ¿Le suena el nombre de Osama Bin Laden? En 1980, a los 22 años, Bin Laden abandonó Arabia Saudita y se trasladó a la frontera afgana. En Pakistán trabajó junto a la CIA, utilizó su dinero y sus armas para ayudar a los rebeldes afganos a combatir a las tropas del ejército soviético. Fue en esta época cuando Bin Laden fundó Al-Qaeda. Con el paso de los años, la prensa occidental nos contó que ese heroico guerrero antisoviético, aliado a Washington, se convirtió en un enemigo que atacó a las Torres Gemelas. Buen argumento para una película, pero bueno, así fue o así lo guionaron. Pero fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001 que lo colocan como enemigo número 1 de Estados Unidos. Washington le declara la guerra a los talibanes y lanza una gran operación para tratar de localizarlo. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. Y no podemos olvidarnos de Saddam Hussein, por supuesto, que primero fue usado por Estados Unidos para atacar a Irán con una guerra impuesta en la que lanzó armas químicas con el aval del Faro de la Libertad. En convergencia con la política expansionista de Hussein y envalentonado por Estados Unidos y otras potencias con intereses en la región, Irak lanza una guerra contra Irán. Lo que sí hubo fue alrededor de 1 millón de muertos entre ambos bandos y el uso de armas químicas por el régimen de Hussein. Armas químicas que fueron desarrolladas y usadas con el apoyo y aval de los Estados Unidos.
Bueno, allí usar armas químicas no era un problema para Estados Unidos, más bien todo lo contrario. Pero después, cuando Hussein planteó que invadiría Kuwait, el tío Sam se mostró ambiguo al respecto. Si no querían que invadiera, ¿por qué no me lo dijeron?, expresó Saddam Hussein a investigadores estadounidenses tras la ocupación de Kuwait en los años 90. En enero de 1991, contrario a lo dicho previamente, una coalición internacional dirigida por Estados Unidos declaró la guerra a Irak. Tras el 11S y cuando el petróleo de Irak se volvió demasiado suculento para el tío Sam, Hussein ya directamente quedó sindicado como el nuevo dictador a derrocar, por lo que invadieron y fueron por el títere. Tras ser capturado por tropas estadounidenses en un estrecho túnel, en 2006 Saddam Hussein fue llevado a la horca por un tribunal iraquí. Y así tenemos otros casos de líderes primero apoyados por Estados Unidos para luego ser señalados como enemigos o quedar simplemente desechados. Ahora, ¿usted cree que el tío Sam perdió las mañas? Zelensky, de héroe a dictador. El hombre que figuraba como héroe al inicio de la guerra y que ahora arriesga su gobierno. Y es que tras el inicio de la operación militar especial de Rusia sobre Ucrania hace ya 3 años, la prensa del llamado Mundo Libre presentaba así a Zelensky. Música heroica, por favor. Volodymyr Zelensky, el héroe que encarna el coraje de un pueblo. Volodymyr Zelensky, el héroe inesperado que llenará libros de historia. Volodymyr Zelensky recibe la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil de Estados Unidos. Ha sido durante la guerra cuando se ha erigido como líder indiscutible, un icono de la resistencia y unidad nacional. Sí, corta. Pero como decíamos, Washington no pierde sus mañas y tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, ese indestructible héroe ucraniano pasó así a ser descartable. Trump llama a Zelensky dictador sin elecciones. Y para que no quedaran dudas, el nuevo ex amigo de Estados Unidos fue sometido a una humillación que tal vez sí quede en los libros de historia. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. You're people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. Bueno, sí, aquí en exclusiva las únicas cartas que tiene Zelensky. Lo cierto es que el ex actor de Kiev parece tener las horas contadas. ¿Será esa su recompensa por venderle el alma al tío Sam? Solo hay algo más peligroso que enfrentarse a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ser su subordinado. No me da gusto ni celebro la emboscada y humillación a Zelensky, tampoco lo veo como una víctima. Debió saber a lo que iba y planearlo mejor. Lo que sí celebro es ver en directo la falta de lealtad de los gringos con aquellos que sacrifican a su propio pueblo para complacerles. Nótese la doble vara de Trump, que aquí actúa como un duro jefe, pero sin embargo aquí como el más servil de los empleados, con alguien que se ufana de tenerlo como mejor amigo. Cuidado, porque Donald no es un tipo precisamente muy estable. I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. Sí, por ahora y solo por ahora todo estaría bien, y porque Trump sabe con quiénes ser obsecuente. De hecho, ahora parece planear unas placenteras vacaciones con Bibi. Eso sí, arriba de miles de cadáveres. Un detalle nada más. Trump comparte un video de inteligencia artificial de Gaza como complejo turístico y atrae críticas. El presidente Donald Trump publicó un video en redes sociales en el que se muestra al líder estadounidense tomando el sol con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza. Olvidando que lo primero es que debe hacerse justicia y que paren las muertes de víctimas inocentes. Y hablando de víctimas inocentes, ¿recuerdan cuando días atrás los medios ponían en primera plana a los niños de la familia Vivas, de quien se denunció que fallecieron por bombardeos israelíes en 2023? Pues bien, parece que hay otros bebés que no merecen estar en esa primera plana. En medio del frío invernal se agudiza la crisis humanitaria para los gazatíes. Con temperaturas que han descendido hasta los 0 grados centígrados en la última semana, se reportaron varias muertes de recién nacidos por hipotermia.
6 recién nacidos murieron trágicamente en Gaza debido al frío glacial, el más frío en 20 años, mientras la ocupación israelí bloquea la entrada de casas móviles y tiendas de campaña. Sin electricidad, sin calefacción, un sufrimiento insoportable. Lo cierto es que esta grave situación, producto de los bombardeos y los bloqueos israelíes, ya había sido alertada por UNICEF en diciembre. Más niños pueden morir de frío en Gaza en los próximos días, advierte UNICEF. Y acá vemos una vez más esa operatoria mediática que se enoja con el clima en sus titulares para evitar señalar a los verdaderos culpables. 6 recién nacidos muertos en Gaza debido a una ola de frío. Mueren varios bebés por hipotermia en la franja de Gaza. Mueren 7 bebés en 48 horas en Gaza por el frío pese al alto el fuego. Ahora, ¿solo un invierno crudo es la causa directa de la muerte de bebés recién nacidos? ¿O será que la infraestructura hospitalaria de Gaza fue totalmente destruida por alguien? Un titular de la BBC dio una pista. 6 bebés mueren de hipotermia en Gaza por las bajas temperaturas y la falta de refugio. Y la pregunta lógica que surge es, ¿a raíz de qué se produjo esa falta de refugio? ¿Habrán sido fuertes vientos? Gaza, los ataques de Israel a los hospitales colapsan el sistema sanitario. Sin lugar seguro en Gaza, ¿tiene límites la violencia ejercida por Israel? Si tiene límites, bueno, esa es una muy buena pregunta y quizás el próximo video lo pueda responder. De los mismos que días atrás decían que la resistencia palestina no respeta a los muertos, salió a la luz una nueva atrocidad. Las fuerzas de ocupación israelíes se documentaron riéndose al ver el cuerpo de un hombre palestino a quien mataron durante el genocidio en Gaza, devorado por perros callejeros. Mientras tanto, cerca de allí, un periodista argentino compartió una comida con ese ejército. El mismo tipo que días atrás fue señalado por recibir sobornos de políticos. Eso sí, siempre criticó al periodismo militante. Aquí, por ejemplo, leyendo un artículo de La Nata. Hablas de el periodismo militante, es una contradicción en términos. Los periodistas preguntan, claro. Los militantes responden. Muy sí, bueno. Claro, yo creo eso desde siempre. Tuit de Eduardo Feynman. Ni canal oficialista ni periodismo militante. Periodismo mostrando lo que hay que mostrar y contar. Bueno, justamente ese sujeto tan enemigo del periodismo militante y que muchas veces ha puesto la bandera israelí por delante de la Argentina, muestra con orgullo su militancia por un ejército genocida. Visitando una base militar en el norte de la frontera con Gaza, comiendo un asado con los jóvenes soldados que combaten contra los terroristas de Hamás. Se olvidó de mencionar que esos jóvenes soldados y el régimen que lo invitó allí gratis son responsables del asesinato de miles y miles de niños. Esas manos manchadas de sangre fueron las que le prepararon el asado del que tanto disfrutó. Buen provecho, señor Feynman. Más de 17.492 niños y niñas palestinos han sido asesinados por las fuerzas militares israelíes en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Y ese es uno de los cálculos más conservadores porque inclusive hay informaciones de que la cifra podría ser el doble. Tal vez haya periodistas que militen por el peronismo, tal vez haya otros que militen por la derecha. Ahora, personas que militen un genocidio, eso quizás ya merezca otro nombre. Sobre esto veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Tweet de Eduardo Feynman. Con combatientes del batallón 184 del ejército de Israel. Están en las puertas de la frontera norte de Gaza y todos los días combaten al terrorismo de Hamas. Es la unidad más condecorada y con más bajas. Fue invitado a compartir un asado con ellos. ¿Quién financió este PNT publicidad no tradicional? Ir a Gaza significa mostrar la realidad que no favorece en absoluto a los sionistas y él ha ido ahí a hacer propaganda, no a informar. Comiendo asadito mientras del otro lado se mueren de hambre y pensás que estás del lado correcto. Esto está pasando hace 70 años, no empezó el 7 de octubre. Bueno, muy bien, y para nosotros hoy es un gusto tener aquí en el estudio a Joaquín Rivera, miembro del Centro de Estudios Soberanía y miembro de la Simón Bolívar y de CICRAR Global. Joaquín, bienvenido al programa. Gracias, un placer estar acá. Bueno, allí veíamos esto, ¿no?, que ha puesto Feynman en su cuenta de Twitter, ¿no? Cuando
alguien va, digamos así, un periodista que dice militar contra o luchar contra el periodismo militante y de pronto va allí, parece que no pasará nada, y si un periodista osa ir a Venezuela o a Rusia, por ejemplo, es un escándalo, ¿verdad? Bueno, ahí lo que vemos es la doble vara, ¿no? Que siempre se utiliza en muchos aspectos. En este caso en particular, no llama la atención porque nos tienen acostumbrados, digamos, a este tipo de acciones, estos pseudo periodistas, pero lo que sí se muestra con claridad es la voluntad de querer instalar un discurso público, un relato público sobre un hecho histórico que claramente falsea la realidad, y se muestra contundentemente a Feynman queriendo ser parte fundamental de este operativo de querer mostrar cierta humanidad en un sector y deshumanidad en el otro para tapar esa situación, y también demuestra cómo funciona el poder dándole y manejando los hilos de una entrevista y de periodistas que lo único que hacen es repetir una versión oficial y sobre eso, bueno, marcar su línea editorial. No es nada nuevo, pero que no sea nuevo no deja de sorprender, y principalmente de querer instalar este esquema público, esta idea de que el sionismo son angelitos, por así decirlo, y me parece que es bastante bravo también la idea de estar festejando, comiendo un asado en un lugar donde se ha derramado tanta sangre y tanto sufrimiento, ¿no? Entonces eso es una demostración más de que estos pseudo periodistas son principalmente alfiles del poder. Ahora, Joaquín, tenemos que hablar también de el tema, digamos, que ocupó las primeras planas y se sigue hablando, lo que ha sucedido en la Casa Blanca, ¿no? Con un Zelensky prácticamente humillado adelante de todo el mundo en vivo y en directo por Donald Trump. ¿Qué lectura haces de lo que pasó allí? Yo tengo dos lecturas. Primero, de la humillación, no hay dudas que sufrió Zelensky. En mi posición personal, hasta podría decir que tiene lógica, que alguien no puede ir a la oficina de otro a pedir explicaciones o a increpar, digamos, al otro, porque capaz el recorte muestra el momento, pero es una charla de 55 minutos, empiezan charlando bien, digamos, ¿no? Empiezan en una cordial, Zelensky empieza insultando y hablando mal de Vladimir Putin, Trump se mantiene por afuera, como dice, mi rol es mediar, entonces yo en esto no tengo que tomar posición, sino ayudar a conciliar las partes. Zelensky sigue insistiendo. Cuando el vicepresidente habla del tema de la diplomacia, Zelensky dice, bueno, pero Putin no respetó no sé qué cuál acuerdo. Entonces es el presidente de Ucrania, que ya no es más presidente, pero sigue siendo presidente, el que empieza a increpar. Entonces ya eso me parece un error en términos diplomáticos de Zelensky. Yo creo que él hace eso porque tiene un conflicto muy grave en su país, visto que él tuvo que renovar su mandato y no convocó a elecciones, sino que se prorrogó su mandato, y creo que él está viendo ahí como una posibilidad para presentarse de nuevo y tener un buen aval del pueblo ucraniano en cuanto a que él fue a defender los intereses ucranianos en la casa, en el Salón Oval. Eso creo que es el interés de Zelensky en particular. Ahora, lo que hace Trump es demostrar cómo el poder funciona cuando vos sos alguien de reparto en el mundo. Entonces, que es la capacidad que tiene el poder y la hegemonía de definirte cuándo vos sos malo y cuándo sos bueno, pero sobre todas las cosas, cuando dejas de ser malo y pasás a ser bueno. Esa es la capacidad que tiene, me parece, la hegemonía mundial de poder definir esos escenarios. Y Trump, como todos esperábamos que hiciera, y lo viene anunciando, él está en pos de terminar el conflicto en Ucrania con los intereses estadounidenses primero, es decir, queremos las tierras para garantizar el negocio nuestro, y lo que le propone a Ucrania es, garantizando el negocio nuestro, Rusia no va a venir porque estamos nosotros. Con lo cual se demuestra que Zelensky siempre fue usado por los Estados Unidos para lograr este objetivo final, que es quedarse con la mitad del territorio de Ucrania, una Ucrania diezmada, y Zelensky es un actor de reparto en esta gran novela mundial que claramente ha fracasado en todo lo que se ha propuesto, porque fue electo presidente por la mayoría popular, pero producto de unas elecciones que fueron canceladas y postergadas antes,
y llevó a su país a la derrota bélica y llevó a su país casi a la destrucción total. Entonces, tiene lógica que una persona así sea denostada en todo el mundo para mí, porque ha fracasado rotundamente en todo lo que se ha propuesto. Joaquín, acá hablamos siempre mucho por supuesto, de la manipulación mediática, ¿no? Vos estuviste en Rusia, sí, y también es uno de los países, junto con Venezuela, con Irán, siempre van por allí, de los más demonizados, ¿no? Los malos. Claro, el nuevo eje del mal, se podría decir, ¿no? ¿Cómo lo viste y cómo ves la perspectiva de Rusia en relación a lo que ha sucedido o lo que está proponiendo Trump? Bueno, a ver, con esto que hablábamos del famoso eje del mal, como quiere nombrar la hegemonía cultural, la característica que los une es plantarse y posicionarse desde un lugar de soberanía y defendiendo sus propios intereses. Entonces, esa es para mí primero la característica principal que unifica a estos países que vos nombrás, ¿no? Países que dicen, nosotros existimos, tengo la representación de mi pueblo para hacer lo que estoy haciendo y lo que pido es un trato igualitario y de respeto para las decisiones que nosotros tomamos. Obviamente tomar decisiones afecta intereses y la tarea de la política es buscar soluciones a esos conflictos que se van generando. Ahora bien, en cuanto a Rusia y la posición de Putin venía planteando que con Trump tenía diálogo, no me parece que sea algo nuevo para él, y claramente queda cada vez más fortalecida Rusia, porque también demuestra, creo yo, no el fracaso, pero sí cierta, no debacle, sino cierta pérdida de poder en el mundo de lo que consideramos Occidente, ¿no? Principalmente Estados Unidos, Europa, el Banco Mundial, el FMI, los organismos multilaterales, porque si pensamos cuando inició la guerra, la operación especial militar le llama a Rusia, estábamos en presencia de sanciones, iba la caída de la economía rusa. Algunos soñadores dijeron, no, Rusia se va a partir en pedazos y se la van a quedar distintos sectores económicos, y hoy, años después, vemos que nada de eso sucedió. Vemos una Rusia con mayor capacidad militar, una Rusia con crecimiento económico, una Rusia que ha logrado resolver problemas que tenía esa Rusia anterior gracias a este conflicto, es decir, han resuelto el abastecimiento, por ejemplo, de temas que antes dependían más de Ucrania con el tema de la comida, han logrado las sanciones saltearlas sin problema y sobre todas las cosas han logrado construir una industria nacional que tal vez no venía tan desarrollada con lo que tenía que ver con lo que Rusia compraba afuera. A su vez se incorpora la relación con China. Rusia ha logrado un diálogo y una vinculación con China tan fluida que nunca tuvo en la historia. Pensemos que en su momento, cuando gobernaba Deng Xiaoping en China, Estados Unidos va a buscar a Deng Xiaoping y hacen un acuerdo que le permite a China un crecimiento enorme, que es el que hoy parte del proceso de reforma y de apertura que hace China. Y un poco la idea era sacarle, digamos, al agua a la Unión Soviética la relación con China, para que ese bloque continental, todos vemos la fortaleza que tiene. Yo creo que hoy Estados Unidos, Trump en particular, está intentando un poco eso, pero al revés, ¿no? Teniendo a China como el principal adversario geopolítico, está intentando no romper esa relación tan fuerte entre Rusia y China, pero sí, bueno, tratar de que eso no se solidifique aún más, porque todo eso va en contra de los intereses de Estados Unidos, de querer seguir siendo el gobernador del planeta, vamos a decirlo de esta manera, que claro, a veces se nota más que eso va en decadencia. No los Estados Unidos, pero sí me parece que su hegemonía como único rector de la humanidad. Y esto Rusia lo evalúa, lo ve muy bien. Putin es un tipo, me parece, con una capacidad enorme de leer el escenario mundial. Tiene un canciller de primer nivel como es Lavrov, que tiene años en el lomo, digamos, de estudiar, de entender, de comprender, y me parece que estamos en una etapa completamente nueva. Y Rusia es una de las grandes vencedoras y favorecidas de esta situación. Joaquín, muchísimas gracias por haber estado por el... Un placer, por favor. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet, una frase del pasado, pero que nos va a hacer pensar mucho en lo que vimos en el programa del día de hoy. Los cobardes mueren muchas veces antes de morir. Los valientes nunca prueban la muerte sino una vez. William Shakespeare.
Aquellos que decidieron venderse al mejor postor tal vez pretendan seguir mirando al pueblo o al público a la cara, dando discursos rimbombantes sobre la honradez. Pero mientras sus amos los descartan, quienes confiaron en ellos ya vieron sus verdaderos rostros. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Te vas de mi casa, te vas ya.